Para acceder a la explicación de gramática vamos a ir a Course, Module B, B3, Grammar y accedemos a la primera explicación. Grammar, Simple Present Tense. ¿Okay? Aquí tenemos algunos ejemplos. Luis speaks 3 languages. Kate works on Saturdays. We like sushi. Speak es hablar, work, trabajar, like es el verbo gustar. Si seguimos adelante, podemos leer que el presente simple lo vamos a utilizar para cosas que ocurren una y otra vez, que usualmente ocurren. Y se presentan algunas diferencias a la hora de conjugar los verbos. Si desplegamos esta lamparita aquí, si la encendemos, podemos observar las diferencias que hay para conjugar los verbos. En este caso, I speak English, por ejemplo, y el plural podríamos decir we speak English. Yo hablo inglés, nosotros hablamos inglés, ¿verdad? Observen que para tú hablas, you speak, se dice igual tú hablas que ustedes hablan. Pero en el caso de estar hablando de él, de ella o de una cosa que no es una persona, el verbo speak va a agregar una S. En el único caso que esto ocurre es cuando estamos afirmando algo en presente para estas personas. He, she or it. Él, ella o para una cosa que no es una persona. Para los otros pronombres podemos observar que el verbo se mantiene, tanto para I, you, we o they. Es decir, yo, tú, ustedes, nosotros o ellos. Observen los ejemplos que tenemos aquí en el punto número 3. Chris, o sea que estamos hablando de él, he, usually, que es usualmente, llega a la oficina a las 9. Chris usually arrives at the office at 9 a.m. Chris leaves the office at 7 p.m. every day. O sea que se va de la oficina, Chris, a las 7 todos los días, ¿verdad? Observen cómo, en este caso, el verbo, tanto el verbo llegar como irse, agregan una S. Y aquí en el punto 1 también estamos hablando de una situación que ocurre regularmente, pero como estamos hablando de que a nosotros nos gusta el sushi, we like sushi, el verbo like, gustar, no agrega S, porque como dijimos anteriormente, solamente si estamos hablando de él, de ella o de una cosa que no es una persona, el verbo va a agregar una S, como en estos dos ejemplos aquí. Luis speaks 3 languages. Kate works on Saturdays. Y aquí en el punto 2 tenemos otro ejemplo más. She works at Silica Communications. Bueno, seguimos adelante. Vamos a observar que utilizamos el presente simple para hablar de hechos, de facts. Por ejemplo, Anna's salad, la ensalada de Ana, cuesta $5. Anna's salad costs $5. Louis speaks 3 languages. Es un hecho que Luis habla 3 idiomas. Y aquí en el punto 5 dice que utilizamos el presente simple con like, el verbo gustar, need, necesitar, have, el verbo tener, y want, el verbo querer. Por ejemplo, a Chris le gustan las hamburguesas. Chris likes hamburgers. Chris needs a soda. Chris necesita una soda, ¿verdad? Bueno, en el punto 6 nos explica que remember, we always have a subject like I, you or she in all sentences in English except commands. ¿Okay? Esto quiere decir que siempre vamos a tener un sujeto en nuestras oraciones, ¿verdad? En nuestros enunciados, salvo cuando estamos dando una orden, ¿verdad? Entonces, vamos a ver los sujetos de la oración o del enunciado. Chris works at Silica Communications. Aquí estamos hablando de Chris, o sea, he.
Como ya mencionamos a Chris, en vez de decir Chris nuevamente, decimos he. He works at Silica Communications. Es otra forma. Como ya mencionamos a Chris, podemos representarlo con la palabra he, él. He likes his job. Anna and Emmy love coffee. Aquí, el sujeto de la oración, ellas, ¿verdad? Son ellas, Anna and Emmy, que sería un equivalente a they, ¿verdad? Aquí tenemos otra oración, they drink too much of it. Anna and Emmy love coffee, they drink too much of it. O sea que este they está representando a Anna and Emmy, y este it aquí hace referencia al café, porque siempre podemos representar una cosa que no es una persona, siempre y cuando estemos hablando del singular, ¿verdad? De una sola cosa, podemos representarlo con it. Entonces aquí explica que cuando, como explicamos anteriormente, cuando utilizamos he, she or it, generalmente el verbo o la acción va a agregar s. Pero cuando estamos hablando de un verbo que termina en sh, en ch, en x, en sz o en o, agrega es el verbo. Por ejemplo, teach. Teach termina en ch. Entonces, al conjugarlo para él, ella o para una cosa que no es una persona, el verbo va a agregar es. ¿Qué pasa cuando el verbo termina en una consonante y después una y, como el caso de worry? Lo que vamos a hacer es cambiar la y del verbo worry, preocuparse, ¿verdad? I worry, yo me preocupo. La voy a cambiar a la y por una i latina y después le voy a agregar es. En el caso de querer realizar el negativo de una oración en presente simple, lo que voy a hacer es agregar unas palabras antes del verbo, ¿verdad? Y eso va a depender de quiénes yo esté hablando. Por ejemplo, si estoy hablando de él, de ella o de una cosa que no es una persona, it, lo que voy a agregar es la palabra doesn't antes del verbo. Por ejemplo, Louis doesn't speak 3 languages. En este caso, como verán, agregué la palabra doesn't y el verbo, que antes en afirmativo agregaba s, pierde esa s. Entonces, doesn't es la abreviación de does not. Kate doesn't work on Saturdays. We don't like sushi. Es decir, que doesn't lo vamos a usar solamente para decir que Kate no trabaja los sábados, ¿verdad? Para él, para ella y para una cosa que no es una persona vamos a utilizar doesn't para realizar la negación. Para todos los otros pronombres como you, we, they y I voy a utilizar la palabra don't. Por ejemplo, puedo decir we don't like sushi. They don't like sushi. I don't like sushi. Para ver cómo formamos preguntas en presente simple, voy a acceder a Module B, B3, Grammar, y voy a clicar aquí. Present Simple, right? Simple Present Tense Questions. Ok, aquí tenemos algunos ejemplos. Do Chris and Anna work for Silica Communications? Does Kate work for a travel agency? Ok, o sea que estamos preguntando si Chris y Anna trabajan para Silica Communications, para esa compañía. Y en esta otra pregunta estamos preguntando si Kate trabaja para una agencia de viajes. Si seguimos adelante, podemos observar que para hacer una pregunta en presente simple vamos a utilizar estas dos palabras, do y does, dependiendo de quién yo esté hablando, dependiendo de quién sea el sujeto de mi pregunta. Entonces, yo en este caso estoy hablando de Chris and Anna, quienes trabajan para Silica Communications. Si yo quiero hacer la pregunta, voy a preguntar, ¿do they work for Silica Communications? La palabra do o does
se le llama auxiliar y no tiene ningún significado cuando aparece por primera vez en una pregunta. Solo nos auxilia, nos ayuda a realizar la pregunta que queremos hacer. Ahora, en caso de tener el sujeto he, she or it, él, ella o una cosa que es una persona, voy a usar el auxiliar does. Does Anna live here? ¿Vive aquí Ana? Yes, she does. Okay. En caso de las respuestas, siempre que yo arranco a preguntar con do o con does, la respuesta va a ser que sí o que no, como en estos casos. Do you like American food? Yes, I like American food. Podemos contestarlo así, largo, o podemos decir yes, I do. ¿Ok? O no, I don't. Nunca decimos yes, I like or no, I no like. Eso está mal. Siempre vamos a contestar yes, I do en caso de que la persona sea I, they, you or we. Y does en caso de que esté hablando de he, she or it. Does she like Chinese food? Yes, she does. Do you like American food? Yes, I do. Or no, I don't. Yes, she does or no, she doesn't.